Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Muhammadin wa alihi tahirin wa lanatullah ala adaihin ajmain ila yamuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para esta última parte sobre la politización Shia, abarcaremos las tres últimas dinastías hasta el régimen Khomeini. Decimos que otro punto de inflexión u otro punto de inclinación en la historia Shia será la de la dinastía Safawiya, el estado Safaví en Irán, y la proclamación del chiismo duodecimano como religión del estado iraní para poder fomentar una oposición abierta teológica jurídica frente al califato suní de los otomanos. Para esta ocasión se reunió a los mayores teólogos y juristas de Irak, Bahrein, Siria y Jabal Amil, el actual Líbano, para establecer una ortodoxia, una ideología rigurosa bajo control estatal. De esta manera, la escolástica del clero Shia consolidó y reformuló la autoridad a los fuqaha gradualmente en su estructura, en su jerarquía y en su expansión. Fue durante el periodo Safaví que el Mujtahid, aquel que practica el Ijtihad, ganó importantes prerrogativas que hasta entonces habían sido de dominio exclusivo de los santos imames de la casa profética Salawatullah Aleihim Ajma'in. La tradición original marca claramente que las prerrogativas del imán de nuestro tiempo quedan o están suspendidas durante su ausencia, durante su ocultación, es decir, durante la Ghaibatul Kubra en la que estamos actualmente. Y que nadie tiene derecho o autoridad a proclamar o atribuirse estas prerrogativas que son exclusivamente reservadas al imán. Estas prerrogativas pertenecen en particular a los Ahkamul Arba, es decir, a los cuatro preceptos, a los cuatro reinos de la ley, los cuales son la administración de la justicia religiosa, de llevar a cabo los judo, es decir, los castigos, las penas legales, el cobro colectivo o la colecta de los impuestos religiosos como el Hums o Harash, es decir, el pago sobre la quinta parte de los ingresos y el impuesto a la tierra. También está el derecho a dirigir la salat, es decir, las oraciones, las plegarias colectivas, sobre todo la salatul Jumu'ah, es decir, las oraciones de los viernes, y la Salatul Aidain, es decir, las oraciones de las festividades, en relación al Idul Fitr o Idul Adha, es decir, a la fiesta del desayuno y la fiesta del sacrificio. Y finalmente, el derecho a declarar la yihad, es decir, declarar la guerra santa. Estas cuatro preceptos están exclusivamente reservados al imán y nadie, ni marja ni mujtahid, tiene derecho sobre ello. Pero en la época Safaví, el jurista y teólogo Muhakkikul Karaki fue considerado el Naibul Imán, es decir, el representante del imán oculto por el Shah de aquel entonces. Y el Sheikh Muhammad ibn al-Maki autorizó a los fuqaha de presidir los tribunales religiosos y de recaudar los impuestos de los mismos en nombre del imán. La aplicación legal de estas reformulaciones, junto con la administración de los bienes, hizo del clero Shia poseer y tener una gran influencia social y una gran autonomía financiera. De este modo, con la creación de una organización religiosa bajo la autoridad de un faqih, la escolástica Shia se estableció firmemente y se consolidó plenamente durante la dinastía Safawiya. Para el periodo de la dinastía Qajariyya, la dinastía Qajar tras la invasión afgana, la situación entre los Shah y los Mujtahid, es decir, entre los reyes y los clérigos, eran ambiguas. Uno tras otro se declaraba el Naibul Imán, es decir, el representante del imán oculto, hasta que las prerrogativas de los fuqaha se restableció bajo iniciativa por el líder de los Mujtahid, Jafar Kashiful Gita, quien autorizó a Fath Ali Shah, al rey persa de aquel entonces, a dirigirse hacia una yihad en nombre del imán contra el ejército ruso del zar, lamentablemente con consecuencias desastrosas y de un fracaso rotundo para los persas. En este periodo Qajar, Mullah Ahmad an-Naraki recurrió por primera vez a la expresión teórica de la Walayatul Faqih, es decir, a la autoridad del jurista, delegando el poder a los fuqaha
en virtud de los privilegios del Ijtihad. La Wilayat al-Faqih de Mullah an-Naraki solo estaba sobre algunos aspectos del fiqh y no a la autoridad de gobernar un estado como lo hizo posteriormente Jomeini. Al poner la administración de la comunidad Shia en manos de los Fuqaha, Mullah an-Naraki abrió la puerta de par en par hacia la politización ideológica del clero Shia. También en esta época aparecen o surgen dos nociones o dos conceptos con respecto a la autoridad del faqih: la alamiyya wa marja'iyya. La alamiyya viene a ser la teoría de los mujtahid y la marja'iyya es la fuente suprema del taqlid. Ahora, con el ascenso al poder teológico del Sheikh Murtada al-Ansari, la politización del clero shia se intensificó mucho más debido a la orientación ideológica que impuso a la institución escolástica. Al mismo tiempo, Murtada al-Ansari creó una red de formación de Hausa Ilmiya, es decir, de centros, de seminarios teológicos en las ciudades sagradas de Irak e Irán. Recuerdo una vez, cuando era estudiante de Ahkam en la Madrasa Nuriya de Isfahán, cierto día quise cotejar el horario de mis materias a llevar a cabo y me dirigí a la oficina administrativa de la madrasa. Dentro de la oficina había en la pared un gran cuadro de Murtada al-Ansari. Cuando puse mi pie izquierdo a la entrada de la puerta de dicha oficina, el gran cuadro de Murtada al-Ansari se desclavó y cayó pesadamente al suelo ante la atenta mirada y atónita de los presentes. Creo que fue el golpe de mi presencia, alhamdulillah. Por último, durante la dinastía Pahlaviya, el Estado Pahlavi, las políticas de secularización y modernización del país iranio condujo a una fuerte oposición de la usuliyya contra el Shah Reza, bajo la expresión virulenta del liderazgo político-religioso del Ayatollah Khomeini. No voy a entrar en detalles sobre la actividad política de Khomeini en Irán, pero sí ustedes pueden consultar esta revista, Al-Kawthar, que fue publicada en el año 2005 sobre una edición especial de Khomeini. Aquí podemos ver la vida, la obra y la actividad política de Khomeini. La palabra Ayatollah significa el signo de Allah y fue un título que aplicó la usuliyya a mitad del siglo XX para referirse a la posición suprema de una jerarquía religiosa, y así como otros títulos clericales como el Huyatul Islam, el Marjo Taqlid, etc. La doctrina de la Wilayat al-Faqih, es decir, la autoridad suprema del jurista, es tomada por Khomeini de Ahmad an-Naraki, de Mullah an-Naraki, que desciende directamente de una línea histórica del pensamiento usuli, es decir, desde la racionalización fundamentalista hasta la ideologización política. La actitud político-revolucionaria de Khomeini contradice las enseñanzas de la tradición de los santos imames de la casa profética, salawatullah alayhim ajmaín, en dos aspectos. Uno, es la primera vez que una corriente religiosa se enfrenta en lucha abierta contra un poder político para poder tomar, digamos, las riendas del Estado y gobernarla. Y segundo, se distancia o se separa o se libera de una vez por todas de la tradición original, rompiendo con el ta'alim, es decir, con la enseñanza sagrada de los santos imames. En este sentido, el jomeinismo es sin duda el punto de inflexión o el punto de inclinación final de la corriente racionalista en el chiismo. De esta manera, el faqih suplantó al imán. El fiqh reemplazó al ta'alim, es decir, a las enseñanzas sagradas del imán. Y la marjia distorsionó la wilaya, es decir, la autoridad sagrada del imán. Por lo tanto, la historia del clero usulí tiene o está marcado
por grandes rasgos de fanatismo religioso, de una reducción de la fe a postulados jurídicos rígidos, de una instrumentalización de la religión a una imitación servil al mujtahid y de una desacralización de la tradición hacia un régimen de politización ideológica. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli Muhammadin wa ali Muhammad wajil farayahum sharif.